Vamos a recibir a nuestro invitado de esta noche y quiero contarles que el doctor Marcelo Crobatto, después de más de 1.400 días en calidad de detenido en Venezuela, preso político en Venezuela, logró finalmente cruzar la frontera y el 19 de marzo, después de un largo periplo que ya nos va a contar, llegar a la Argentina, que es su país de origen y donde ahora está con su familia. Gracias por venir. Bienvenido. Gracias por invitarme. No, por favor, faltaba más. Tu detención tuvo que ver puntualmente con el accionar que tuviste en defensa de grupos que estaban pidiendo por sus derechos en algún momento en Venezuela, entre tantas marchas que se llevaron adelante. ¿Cómo sucedió exactamente eso? Todo empezó con las protestas conocidas como guarimbas en Venezuela del año 2014. Comenzaron el día 12 de febrero. Los estudiantes estaban protestando exigiendo la liberación de estudiantes de la provincia del Táchira o de Mérida, no recuerdo ahorita cuál de las dos, que habían sido detenidos en una protesta donde ellos exigían presencia policial. No era una protesta contra la policía, era pidiendo presencia policial para evitar hechos delictivos en los alrededores de la universidad. Hubo una protesta estudiantil en Caracas, fue reprimida con extrema violencia, hubo un muerto, Basil da Costa, ese día. Esa noche hubo otro muerto más, Robert Redman, y muchos muchachos fueron detenidos, fueron torturados salvajemente, presentados en tribunales, y yo inicié mi trabajo defendiendo a estos estudiantes el día 14, que fue su primera audiencia. Me desempeñé con el Foro Penal Venezolano durante 3 meses defendiendo a los muchachos que eran detenidos y torturados, hasta que hubo un momento que el alto gobierno decidió que había que dar un escarmiento a los defensores de derechos humanos, detener a alguno y mantenerlo privado de libertad hasta que los demás escarmentasen. Simplemente la oportunidad se dio en un procedimiento donde yo estuve presente. Claro, y por eso te tocó a vos. Que además, en primer lugar, fuiste a una cárcel común, a una terrible cárcel común de las que hay en Venezuela. Hoy fuimos testigos a través de lo que llegaba como información de un motín ocurrido entre una cárcel y una cantidad enorme de muertos, más de 80. Sí, la circunstancia donde sucedieron los muertos, el sitio, no es ni siquiera una cárcel, es una comisaría. Por incapacidad del Ministerio de Servicios Penitenciarios, muchos reclusos, en vez de mantenerse 48 horas en las comisarías policiales, se mantienen 1 y 2 años en condiciones completamente indebidas para una larga reclusión, porque hubo mínimos calabozos totalmente hacinados que, como digo, están preparados solamente para una estadía de 1, 2, 3 días mientras tienen su primera audiencia y se trasladan a una cárcel. Estos calabozos policiales están completamente hacinados. Se produjo, según versiones oficiales, un motín. En realidad no se sabe qué pasó. Hay versiones de prensa que indican que fue simplemente una masacre por diversos problemas que hubo entre funcionarios e internos. Tengo que decir que desconozco lo que sucedió. Nadie lo sabe sino los que estuvieron ahí. Pero el resultado es que hubo un incendio y hasta donde llegó mi información había 78 reclusos muertos. ¿Se parece ese lugar, o vos pensás que sí, a la cárcel donde te tocó estar? No. Donde yo estuve fue una cárcel común de alta peligrosidad para reclusos de larga estadía. Las condiciones eran relativamente mejores que en estos calabozos, porque ahí había una cierta libertad para desplazarse dentro del recinto. Uno no estaba limitado a un calabozo, pero el índice de peligrosidad era mucho mayor, ya que las armas carcelarias pululan por todas partes en esas cárceles. Armas blancas de fabricación carcelaria, ya se le dice chuzos, facas como se le dicen acá, y la droga corre libremente. En algunas cárceles donde el control lo tienen los propios presos, es el PRAN, el jefe de los presos, el que decide cómo se aplica la autoridad. Si alguien comete alguna falta, se lo sanciona con un disparo en una pierna, en el abdomen o en la cabeza y se aplica de inmediato. Hay otras cárceles que están bajo control de las autoridades y son verdaderos campos de concentración. En algunos, los más estrictos, los presos tienen que pararse a 3 pasos de un custodio, agachar la cabeza sin mirarlos y pedir permiso para hablar. Si no les dan permiso, deben retirarse. Si no lo hacen, son golpeados. Nacho. ¿Por qué no nos contás cómo es el combo represivo? Porque uno sabe que está la Guardia Nacional Bolivariana, pero también hay otros grupos que tienen que ver con el partido y con el gobierno. Bueno, a nivel de la cárcel está la custodia penitenciaria. Hay un grupo que se llama de respuesta inmediata, supuestamente para atender casos de motines. Se le dice comúnmente carro negro dentro de las cárceles, pero es un grupo que su función realmente es una represión brutal
de los internos. En realidad ellos no buscan nada, simplemente llegan para golpear y destruir y infundir el miedo en los internos de tal forma que ellos se mantengan pasivos. Aparte de eso, en las calles hay fuerzas paramilitares que responden al gobierno, son conocidos como colectivos. Son grupos armados, muchas veces se les dan credenciales de cuerpos de seguridad del Estado, pero no prestan ninguna función de seguridad del Estado, solamente lo que el partido requiera para represión. Van a reprimir manifestaciones, cuando fueron las protestas del año pasado, las guarimbas del 2017, ellos atacaban los apartamentos desde los edificios donde se protestaba. Las guarimbas son disparaban. los cortes que arma la gente. Correcto. Y también entraban a los edificios, tumbaban las puertas, rompían las cosas dentro de los edificios, robaban, porque no era un allanamiento común que uno se imagina, llega la policía, vamos a revisar qué hay, vamos a levantar un acta. No, simplemente llegaban y decían, mira, esto me gusta, aquí hay un Blu-ray, me lo voy a llevar, mira, aquí hay joyas, me lo voy a llevar, este reloj me gusta. Era simplemente un robo. Un robo, claro. Y esos son simplemente delincuentes con credencial del Estado, Claro. y potestad para actuar libremente, no tienen ningún tipo de control. Son bastante parecidos a las camisas pardas, a los SA nazis de los años 20. Impresionante. Nico. Sí. ¿Sentís que Venezuela está abandonada a su suerte por los otros países de la región? A pesar de los cambios de gobierno, uno por ahí podría desear que haya alguna medida desde el exterior, no sé, qué se puede hacer desde afuera que no implique una invasión, ¿no? Obviamente. Bueno, Venezuela estuvo abandonada porque hubo un momento que todos los gobiernos de la región respondían al gobierno de Caracas. Caracas era la metrópoli que giraba instrucciones a todos los gobiernos, ya que los tenía comprados con la renta petrolera, y Caracas rendía se debía a Cuba. En realidad, Fidel Castro y después Raúl Castro eran los presidentes de América Latina. Fueron cambiando los gobiernos, se fue viendo el horror que hay en Venezuela, el genocidio por hambre, por falta de medicinas y por represión y por violencia común, y se fue creando una imagen de que a Venezuela hay que ayudarla. Los nuevos gobiernos fueron llegando y cambiaron el signo político y decidieron apoyar la democratización de Venezuela. El problema es que ya había avanzado demasiado la destrucción del aparato productivo y el aparato jurídico, el aparato social de la nación. Es muy difícil lograrlo. Creo que es muy difícil sin una intervención seria internacional. En principio, las sanciones han sido muy dolorosas para el gobierno. De hecho, cada vez que ellos tienen que decir algo, dicen es que hay que eliminar las sanciones, porque les duelen, porque van directamente a su bolsillo, a su dinero. Las sanciones deben aumentar. Yo creo que debe incluirse el embargo petrolero de los Estados Unidos, que dicen no se debe hacer porque va a empeorar Venezuela. No, ese dinero llega directamente a los bolsillos de los corruptos. El pueblo no lo recibe porque la comida no llega al pueblo. La medicina no llega al pueblo, entonces debe aumentarse las sanciones. Aclaremos que las sanciones son a los funcionarios del gobierno, se les impide comerciar o manejar su dinero fuera de Venezuela, con lo cual la riqueza que se están apropiando no la pueden usar. Correcto. ¿En qué momento te diste cuenta vos en lo personal o crees que la sociedad venezolana se dio cuenta de que esto efectivamente iba camino a lo que hoy es Venezuela? ¿Cuándo sienten o cuándo sentís que fue el quiebre? Con el cambio después de la muerte del dictador Chávez, que se pasó al dictador Nicolás Maduro, hubo un cambio porque Chávez tenía carisma. A pesar de que era una persona totalmente negativa y un dictador, él era carismático, él sabía comunicarse con la gente. Tengo que reconocer que era un líder, a pesar de que soy totalmente adverso a él. Maduro no tuvo capacidad para llenar esos zapatos. Y ahí hubo un quiebre, porque la situación era igualmente mala, pero no había un líder que inspirase para decir podemos llegar a algo. En realidad nunca se pudo llegar a nada, pero la esperanza se perdió. Ahí vino la guarimba del año 2014, se pagó con casi 50 muertos esa protesta. La del año pasado, que se pagó con 150 muertos, porque la represión era a ráfaga de ametralladora contra las protestas. Y después que se terminaron esas protestas, creo que el pueblo quedó moralmente destruido, ya perdieron la fe, la esperanza, ya no creen que nada pueda lograrse, están resignados al desastre. ¿Qué opinión tenés cada vez que ves a las agrupaciones de derechos humanos de distintos países reivindicando el gobierno venezolano como si fuera una democracia que hay que respetar? Formalmente, Venezuela sería una democracia porque hay elecciones,
Pero si no hay elecciones limpias, libres, donde todos puedan participar en igualdad de condiciones, no es democracia, es un parapeto. Muchas veces los derechos humanos han sido utilizados para atacar gobiernos o defender gobiernos de un signo político, no por el hecho de defender los derechos humanos como tales. Hay experiencia en todos los países, en Argentina no es una excepción, personas que dicen hay que defender los derechos humanos y dicen, pero mira, hay este otro caso, lo ignoran. El defensor del pueblo en Venezuela, todos los que hemos tenido, cuando se le presentan casos que se refieren a violaciones de derechos humanos que sufre la oposición política, lo ignoran totalmente. Dicen, hay que investigar porque no hay nada seguro. Y ahí llega todo. Cuando se puede señalar a un personaje de oposición, pues enseguida el fiscal general de la República, el defensor del pueblo, salen en todos los canales de televisión diciendo que van a ir con toda la fuerza que el Estado permita. Lamentablemente, los derechos humanos han sido más usados como un instrumento político que como un instrumento jurídico. Doy fe de lo que contaste. En el 2010 estaba en Caracas grabando con un conductor, con Nelson Bustamante, sería una especie de Julián Welch, para que se den una idea, y nos rodearon una brigada chavista para que no grabáramos, hasta que, bueno, llamamos a una autoridad y nos dejó grabar. Pero lo importante es lo que pasó después. Este grupo de chavistas se reunió, formó un círculo y empezaron a nombrar a Hugo Chávez y a recitar como si fuese un grupo religioso ciertas consignas políticas. Para mí era un grupo religioso. Mi pregunta es, ¿este nivel de fanatismo es posible de ser superado o Venezuela está atrapada por un grupo que no tiene posibilidad de racionalidad? Bueno, te sorprenderá que después de la muerte de Chávez se podía conseguir en las casas que se dedicaban al espiritismo y a la santería pequeñas estatuas de Chávez para rituales de santería y estampitas con la oración a Hugo Chávez. Él era, como dije, un líder muy carismático, le llegó a la gente y hay personas que lo vieron como el único que me habló. No hizo nada, pero me habló. Lamentablemente la gente perdió la capacidad de razonar. Él le llenó a la gente la cabeza con la idea de que los demás que tienen es porque te lo robaron, son tus enemigos. Abrió una brecha profundísima en la sociedad y llenó de odio a los sectores más populares, los que menos tenían, metiéndoles en la cabeza que todo el que tiene algo es porque te lo quitó. Siempre se hablaba de los oligarcas. La definición de oligarca es cualquiera que use corbata. Yo tuve que dejar de usar corbata para ir a tribunales porque arriesgaba a que me atacasen estos grupos porque es un oligarca, usa corbata. Quiero preguntarte concretamente, Marcelo, por cómo fuiste armando en soledad, en realidad acompañado por tu esposa, este plan que termina finalmente con tu libertad y con la posibilidad de estar hoy en Argentina contándonos todo esto. En algún momento ustedes tuvieron que tomar una decisión y hacerlo para que fuera contundente y efectivamente pudieran finalmente salir de Venezuela. Bueno, nosotros ya estábamos previendo lo que iba a suceder y decidimos iniciar la planificación antes de tomar la decisión, porque había algo que estábamos esperando, que era la decisión del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos a través del Grupo de Trabajo para Detenciones Arbitrarias. Consideramos que quizá eso podría ser que se me otorgase la libertad. Era poco probable, pero teníamos que esperar esa opción. Aclaremos que en este momento, cuando empezaron a organizar todo esto, vos ya estabas en tu casa, tenías una especie de libertad condicional o una prisión domiciliaria, correcto, digamos, para decirlo más una prisión claramente. domiciliaria debido a que mi estado de salud era muy malo y se me permitió ir a la casa para tratar de recuperarme, ya que estaba realmente muy mal. Empezamos a planificar porque dijimos, lo más probable es que no atiendan la orden de las Naciones Unidas, pero vamos a esperarla. Hicimos toda la planificación entre nosotros. Cuando nos dimos cuenta que no iban a atender la solicitud de Naciones Unidas, decidimos continuar con el plan y ya empezar a ponerle fecha a todas las acciones que había que tomar. Mi esposa salió un día de Caracas con mis hijos, cruzaron la frontera ese mismo día, me avisaron desde Colombia que ya habían cruzado, y fue cuando dije, ya puedo salir, porque en el momento que yo pusiese un pie fuera de la casa, no había vuelta atrás. No tenía forma de regresarme y dije, solamente había un camino, hacia adelante, hacia la frontera. Hice todo el recorrido, es bastante largo hasta la frontera. Estuve esperando en la ciudad de San Antonio, aterrorizado, porque estaba a pasos de la libertad, pero no podía cruzar la frontera, había que esperar el momento apropiado.
anocheciendo, por suerte, hubo un corte de luz. En Venezuela son muy comunes. Aprovechando la oscuridad, el cansancio de los militares, un grupo de gente que iba pasando, pues me metí en el grupo y pude atravesar la frontera. Impresionante el relato. Nico tiene otra pregunta. ¿Crees que tiene salida la situación de Venezuela? ¿Crees que puede volver alguna vez a ser un país viable en vías de desarrollo, ordenado, republicano, respetuoso de la diversidad de los derechos humanos? Es muy difícil, pero sí se puede. Lo primero es mejorar la economía. Tiene que haber un presidente que esté claro en cómo funciona una economía. Los planes que han implementado han destruido totalmente la producción y han convertido a los venezolanos, que se quedaron, en un pueblo de mendigos que solamente viven de las misiones, como se dice aquí, los planes. Mejorando la economía, que haya trabajo para todos y que la gente retome la costumbre de trabajar fuertemente para lograr lo que desean, como siempre fue en Venezuela, se puede empezar a cambiar la mentalidad de los venezolanos, mejorar la educación y que la siguiente generación ya no piense en función de cuánto me van a dar, sino cuánto puedo ganar. Claro. Es posible, pero el trabajo es muy largo porque la destrucción moral y económica de Venezuela es atroz. Estamos a nivel de Estado fallido, totalmente. Hay un personaje que conocemos un poco quienes trabajamos en los medios y demás, y probablemente no todo el mundo conozca, que es Diosdado Cabello. ¿Quién es Diosdado Cabello en Venezuela? Diosdado Cabello es un golpista. Él fue parte del grupo que dio el golpe de Estado, el intento de golpe de Estado del 4 de febrero del año 92, derrotado. Es una persona muy arrogante, muy pretenciosa, siempre le gusta amenazar, pero no le gusta que le recuerden que el día del golpe de Estado él estaba aterrorizado y lo rescataron con los pantalones orinados, los sacerdotes, porque él creía que lo iban a matar. Se convirtió en el hombre fuerte del chavismo, domina el ala militar, domina el ala de los narcotraficantes, el llamado cartel de los soles, que se le dice así porque la insignia de los generales en Venezuela es un sol que usan en la carretera. Entonces, el cartel de los soles es el cartel del narcotráfico militar. Él domina todo eso, domina todos los negocios turbios, es el hombre más rico de Venezuela y sin duda alguna uno de los más ricos del mundo. Aclaremos un poco esto. Cuando Colombia empieza a tener dificultades para hacer llegar su droga, su producción de droga, los narcotraficantes colombianos descubren un aliado en el gobierno chavista y a través del gobierno chavista empiezan a exportar droga a través del Caribe. Eso es así como se forma este cártel que tiene a Diosdado Cabello como principal dirigente. Sí, y ya con la fuerza y el apoyo del gobierno es mucho más fácil exportar droga porque sale directamente por los aeropuertos, inclusive con el caso de los narcosobrinos, los sobrinos de la primera dama, la información de la DEA es que la droga la exportaban por la rampa presidencial. Exacto, y por eso fueron detenidos en Estados Unidos y todavía siguen detenidos. Claro. Correcto. Claro. Inclusive un compañero en la cárcel me comentó, él era narcotraficante, que compraron un alijo de droga y el ejército era el que se los estaba vendiendo y le ofrecieron trasladarlo desde la frontera colombiana hasta la frontera de una de las provincias, hasta donde llega la jurisdicción de esa unidad militar. Dijeron, de ahí en adelante depende de usted, pero nosotros se lo entregamos, lo llevamos por toda la provincia necesaria para entregárselo con seguridad. Perdón que vuelva entonces a la pregunta anterior. Aunque haya un cambio de gobierno, aunque haya garantías internacionales de unas elecciones limpias, libres, ¿cómo se hace para que Venezuela vuelva a ser un Estado en vías de funcionamiento cuando uno tiene copado por el narcotráfico a todo el ejército y copado por el ejército todo el gobierno? Bueno, deberían salir del poder muchas personas y eso lamentablemente va a requerir un apoyo militar internacional porque el ejército venezolano va a tener que ser controlado, porque si no los generales van a mover los soldados como les dé la gana para mantener el poder. Eso hay que impedirlo, porque ese grupo de generales que son corruptos, narcotraficantes, que apoyan el terrorismo internacional, pues están sindicados de tener nexos con grupos extremistas del Medio Oriente, tienen que ser desarticulados. Y la única forma es evitar que tengan contacto con la tropa. Lamentablemente creo que una intervención internacional es indispensable para bien de Venezuela y para bien de toda América. O sea que no es exagerado cuando definimos que es un narcogobierno militar, a pesar de la figura de Maduro. Totalmente. La última mía es esta. Además de todo lo que contás, vamos a plantear el panorama. 6.100% de inflación planificado para este año, pero además han convertido a Caracas en una de las ciudades más violentas al nivel de Bagdad, a nivel de Alepo.
Y te pregunto, ¿cuál es la relación entre el incremento de la violencia delictiva común y la política? Bueno, se utiliza la violencia común como un método de control social. La gente tiene miedo, la gente no sale a la calle, la gente no protesta. De hecho, yo he podido ver que aquí en la Argentina normalmente cualquiera saca un teléfono inteligente en la calle, lo usa, atiende sus llamadas, oye música. En Venezuela la gente no lo saca en la calle porque es seguro que se lo van a robar. Y si solamente se lo robasen, pero es muy probable que le disparen para quitarle el teléfono. Caracas Venezuela en general es un sitio que un fin de semana puede cerrar con 400 asesinatos. Es una sangría. Superamos fácilmente cualquier fin de semana en Siria. En Venezuela no hay desaparecidos. Se ha hablado de 2 o 3 casos, pero es mucho más fácil asesinar a la gente durante intentos de robo. Varias veces se ha comentado que murió en un intento de robo cierto personaje que era de alguna ONG, de algún grupo político. Nunca quedó claro si fue realmente un intento de robo, que es perfectamente posible, o que haya sido una orden de eliminarlo. Porque se tapa dentro de una violencia que se lleva 28.000 personas al año. Muchísimas gracias por haber venido, Marcelo. Gracias a ustedes. Y lo último que quiero expresarte es, primero, la sensación de escucharte entero y valiente y demás, pero siempre uno se queda pensando en cómo se hace para superar todo el dolor que transcurrió durante el tiempo que te tocó estar en Venezuela detenido. Simplemente eso. Bueno, pensando todo lo que puedo ahora compartir con mi familia, que me estuvo negado, y bueno, ahorita me dedico a ellos, pero también me dedico a defender un país que me dio muchísimo, que merece algo mejor que lo que tiene. Gracias por haber venido. Gracias a ustedes.